Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de podcast de Imagen Bautista, donde tenemos muchos muebles, una casa muy grande de la fe, y vamos a abordar otra temática con respecto a nuestra confesionalidad bautista. Y vamos a empezar saludándonos. Muchas gracias por todos los que nos han escuchado en YouTube o lo han descargado en las diferentes plataformas. Es un agrado para nosotros compartir con ustedes, y si, como siempre decimos, si alguien quiere que le enviemos saludos, quiere saludarnos, nos puede escribir por las redes sociales, por nuestro grupo de Facebook, y ahí compartimos su nombre al aire. Un saludo para mis hermanos. ¿Cómo están Franco y Daniel? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí contento de poder estar juntos nuevamente. Y también quería mencionar y saludar a los hermanos de Esgrima Bíblica de Perú, que también nos dejaron ahí su saludo en uno de los videos. Gracias por pasar a comentar y saludarnos. Perfecto. ¿Daniel? Sí, qué bueno estar nuevamente aquí conectados, qué bueno que los hermanos nos estén escuchando siempre y dejando sus comentarios. Estamos listos hoy para confesarnos. Bueno, en esta ocasión vamos a abordar otro, se podría decir, un libro indispensable dentro de lo que es el estudio de las confesiones, tanto en español como en inglés. Lo he visto que lo recomiendan diferentes pastores. Es un comentario de la Confesión Bautista de 1689, y nuestro hermano Daniel nos va a comentar un poco de esto. Daniel, para que nos hable un poco del título y del autor. Bueno, el autor hemos hablado en otros programas, que es Samuel Waldron, o Sam Waldron. Ya sabemos más o menos su currículum. Pero él escribió este libro que se le llama a veces comentario, pero también se le llama exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689, y creo que es un libro bastante completo, como vamos a estar viéndolo, que fue publicado por Editorial Aquila. Es un libro bien grueso, así que va a profundizar bien, como casi 700 páginas, en donde lo que él hace es ir explicando y desarrollando lo que la Confesión de 1689 dice respecto a su doctrina, y va desarrollando punto por punto, de la escritura hasta el final, hasta el juicio final, y ahí va explicando cada uno de lo que los bautistas de aquella época creían, y exponiendo y explicando con claridad sobre este tema. Así que creo que es un libro muy importante para aquellos que somos confesionales de 1689, para poder entender con mayor claridad acerca de las doctrinas. Perfecto. Una consulta, por lo que sé, por lo menos este libro creo que ha tenido aproximadamente 3 ediciones en español, no sé en inglés, pero por lo menos lo que se ve en el... Sí, parece que sí. En inglés dice que tiene 3, por lo menos la versión que yo tengo, y en español, claro, 2. En español 2. Sí. O sea, nosotros en español estaríamos viendo la segunda y la tercera, me parece. Claro. Y nosotros, bueno, y el libro tiene 32 capítulos y 2 apéndices. Y bueno, vamos a estar hablando de eso, pero yo creo que el apéndice A es bien importante. Sí. El apéndice A, que trata de la fuente de la fuente de la confesión. ¿Te cuento un poco de eso? ¿Alguna pregunta, Franco? Yo no. Vamos bien ahí escuchando. Bien. Podríamos preguntar desde el oyente, tal vez, que no conoce mucho, ¿qué es una confesión? Una confesión es un documento en donde declara las convicciones o las creencias de cierto grupo de cristianos. Confiesa, digamos, lo que ellos creen respecto a la Biblia, por ejemplo, sobre la iglesia, sobre la caída, sobre la creación, sobre cómo debe gobernarse la iglesia, cuál es el juicio final, cómo va a ser el juicio final, y cosas así. Va como declarando punto por punto doctrinalmente
acerca de sus convicciones. ¿Significa que esto de las confesiones es algo nuevo o es algo que se ha hecho históricamente? Es algo que se ha hecho históricamente, y una muy buena pregunta es esa, Carlos. En la introducción de este libro, Sam Waldron aborda lo que él llama la legitimidad y el uso de las confesiones, en donde él va exponiendo y explicando que esto ha sido una práctica común dentro de la iglesia. Si uno salta muchos siglos atrás, llegando a las primeras declaraciones o confesiones de fe de la historia del cristianismo, en Nicea, por ejemplo, va a encontrar una declaración respecto a Jesucristo. Entonces luego, saltando de ahí, uno salta hasta la Reforma, va a encontrar muchas confesiones en donde grupos de hermanos cristianos decían lo que ellos creían y lo transmitían o lo hacían un documento, los cuales finalmente una denominación o una iglesia adhería a esa confesión. Y él pone varios ejemplos, en este caso bautistas, como por ejemplo el caso de Andrew Fuller, que fue un bautista muy importante, en donde pone algunas citas respecto a lo que él decía de la importancia de ser confesional. ¿Por qué era tan importante ser confesional? O también está una cita que esta es más conocida quizás, de un bautista que aquí en Chile tuvo cierta fuerza o cierta influencia con sus comentarios. B.H. Carroll se llamaba, y quiero leerte una cita de lo que él dice sobre este tema de lo confesional. Dice: una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas puedan acordar una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión. El clamor moderno: menos credo y más libertad, es una degeneración para pasar de los vertebrados a las medusas, que implica menos unidad y menos moralidad, y significa más herejía. La verdad definida no da lugar a la herejía, solamente la denuncia y la corrige. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano se llenará de herejía indetectable y sin corregir, pero sin duda mortal. Esa es una cita un poco suave, ¿no? Para hablar respecto a la importancia de la confesionalidad. ¿Puedo hacer un comentario? Dale, sí. Que precisamente me acuerdo que hace tiempo, cuando empezamos a conversar esto del ser confesional, un hermano muy querido, que es Alex Figueroa, nos comentó, y le encontré mucho sentido a su comentario, y tiene que ver un poco con lo que afirma Waldron en eso que leías, que finalmente no existe iglesia que no sea confesional. Toda iglesia de algún modo u otro confiesa o cree alguna verdad de la Biblia. El tema es que la importancia trasciende o se nota la necesidad de que esas creencias estén escritas para la transparencia, y como dice ahí, para no desviarse y para que las herejías no entren en medio de la iglesia o en el seno de la iglesia. Entonces, toda iglesia cree de alguna manera o tiene ciertas convicciones, si no podría desenvolverse, digamos. Pero es muy relevante y es muy necesario el que estas convicciones estén escritas, estén visibles, estén disponibles. ¿Cómo responde Waldron, o lo que a lo mejor ustedes hayan leído, de la persona que puede decir, pero siento de que la confesión limita mi capacidad de libertad, de tomar decisiones, de tener puntos de vista diferentes con otros cristianos? ¿Qué le podríamos decir a una persona que tenga esa opinión con respecto a una declaración en un documento que se lleva a cabo en una congregación? Creo que no, no recuerdo así la cita particular, pero sí responde eso diciendo que primero que es un falso dilema, porque los que defendieron la libertad, digamos, en el mundo reformado siempre han sido
ampliamente varios hermanos a través de los siglos, y todos esos hermanos que defendían aquella idea, especialmente en el mundo bautista, la libertad de conciencia y todo eso, eran confesionales. Entonces no fue para ellos un problema el mantener esa postura, de pensar en la libertad respecto a eso, y a la vez ser confesionales. O sea, para ellos no fue nunca una dificultad. Y además de que los beneficios de tener una confesión son muchas, son amplias, respecto a que como iglesia podemos tener claridad y definiciones claras, y con eso podemos también ejecutar la disciplina, podemos mantener la unidad, podemos evitar la herejía, que son cosas muy, muy buenas. Pero recuerdo que él responde un poco más diciendo eso, que es un falso dilema, y poniendo algunos ejemplos de hermanos que defendían la libertad y a la vez eran confesionales sin ningún problema. Franco, ¿alguna opinión? Sí, no, muy claro eso perdón, sí, y también que permite, no sé si porque como que escuché cortado un poco, pero que permite también mejor el diálogo también, pues con congregaciones o con grupos que discrepan o tienen matices en ciertos aspectos. Cuando yo sé cuál es mi postura y sé cuál es la postura del otro, me es mucho más fácil dialogar y llegar a puntos de encuentro también. No es como entrar en un pantano o en un terreno desconocido, sino que es algo que está transparente, abierto, y permite el trabajo en conjunto y el mejor diálogo. Creo, yo lo veo así. Sí. Uh-huh. Sí, en uno de los libros también, no me acuerdo si era este o hay otro que se llama también, que es muy parecido a la introducción de Waldron, que me parece que también es de él. Él decía también de que también a veces es un falso, no sé si por decirlo, dilema, o el problema a veces recae en la persona que tiene una disyuntiva, porque la Biblia al mismo tiempo hace un llamado a los creyentes a confiar y a respetar las autoridades, porque a veces se dice de que son no, pero es que la confesión la escribieron hombres, por ejemplo, Claro. o para qué si tenemos la Biblia, por ejemplo. Entonces dice sí, pero también la Biblia habla de respetar autoridades extraeclesiásticas. Uno, por ejemplo, la policía, por ejemplo, las personas que están en autoridad. Dentro de la familia, la autoridad también recae sobre los padres, y eso también tiene restricciones o atribuciones humanas, porque la Biblia no le dice a los papás cómo deben disciplinar, o en todos los ejemplos no le da todos los ejemplos, o tampoco nunca le dijo a los carabineros cómo pasar parte ni nada. Entonces, pero sin embargo hay que respetarlo. Entonces a veces es un problema más bien con la persona que tiene un miedo a un tipo de autoridad extra bíblica, asumiendo también que supongo que respetamos toda la Biblia. Que a lo mejor tendríamos que partir por eso. Claro, suponiendo que la persona empezando que crea en la Biblia como palabra de Dios. Claro, por ejemplo. Sí, porque es autoritativo. Y que de hecho las mismas confesiones nunca han sido hechas para coartar la libertad de la persona. Uh-huh. O sea, sería una pregunta también: ¿puedo ser creyente sin adscribir a una confesión? Sí, puede serlo. Y bueno, y creo que las confesiones fueron escritas para ordenar y sistematizar la creencia y para evitar la herejía, que fue por lo menos por la que han nacido varias confesiones. Entre esos 1689 nació un poco en medio de varios conflictos, de tratar de a la vez de identificarse con las doctrinas generales reformadas, pero a la vez distinguir lo que ellos creían y separarse en este aspecto también un poco de los anabautistas, que eran los que estaban ahí un poco haciendo algunos ruidos sobre alguna enseñanza extraña. Pero un cristiano puede ser creyente y no adherir a una confesión, pero finalmente él va a tener una confesión sobre las cosas igual. Va a ser una confesión no escrita, por supuesto, ¿no? Va a ser oral,
porque si se pone a discutir con un testigo de Jehová o con un Va a mormón discrepar. sobre algunas cosas va a discrepar, pues claro, y la pregunta es ¿por qué discrepa? ¿En dónde? ¿En qué parte de la Biblia lo define? Y él va a decir, no, creo que esto se interpreta así, así, entonces va a tener una confesión igual, oral. Entonces yo creo que nadie escapa a la idea de ser confesional. La única diferencia es que algunos las tienen de forma escrita y otros las tienen de forma oral. Y ese hermano va a tener que algún día someterse a una iglesia local, a pastores de iglesia local, y lo que esa iglesia local cree. Entonces igual yo creo que es algo inevitable someterse a alguna declaración o confesión. Ahora más se le llama más declaración que confesión. Claro. Ahora, una confesión de fe, como decías tú, también permite que la persona o la congregación o la agrupación que la escriba tener una especie, no sé si decir de filtro, pero sí de una eh, armonía dentro de su congregación, dentro de los que van sumándose a esa congregación, que es lo que decía Franco también, que va a llegar y va a decir, oiga, y usted, por ejemplo, ¿qué opina en el caso de los bautistas? ¿Qué opina del bautismo? ¿Usted cuándo bautiza? ¿Cómo lo hace? O otras doctrinas también, como decías tú, por ejemplo, la Cena del Señor o la ordenación de los ministros, por ejemplo. Uh-huh. Eso es el estilo más o menos que busca una confesión, ¿cierto? Claro, busca fortalecer la unidad a partir de la doctrina común. Al tener una doctrina común, entonces la iglesia puede filtrar a quienes van a ser miembros de la iglesia, o sea, si adhieren realmente a lo que la iglesia cree, para que la enseñanza igual sea armónica. Yo creo que todos hemos experimentado eso de ir a una iglesia y el pastor enseña algo y después otro hermano enseña otra cosa contraria desde el púlpito. Entonces tampoco crea eso orientación, tampoco sé cómo pudiera funcionar para aconsejar en algunas cosas, porque al no tener una confesión escrita, obviamente la tienen oral en esa iglesia que no tenga confesión. Todas las personas tienen alguna confesión oralmente, pero cuando surge algún problema o alguna disputa doctrinal es muy difícil, y han sucedido obviamente divisiones por eso, es muy difícil tratar de decir, pero es que aquí creemos esto. Yo nunca Y claro, yo nunca supe, claro. Aparte de honesto, porque le dice a esta iglesia, cree esto, o sea, siempre ha creído esto, esta iglesia, y usted adhirió a esta iglesia creyendo esto. Entonces se pone igual, es muy honesto con la persona que quiere ser parte de la congregación, el decir, ¿saben qué? Esto es lo que nosotros confesamos, esto es lo que nosotros creemos. Si quiere ser parte de esta comunidad, de esta iglesia, esto es lo que queremos, tiene que adherir a esto. Entonces muy, muy sano, muy bueno en ese aspecto. Perfecto. Entonces eso sería más o menos como en el contexto también de lo que es membresía. Sí. Claro, para ser miembro, pero no significa que no pueda asistir mientras a lo mejor me decido. Claro, en nuestra iglesia ha habido casos en donde hay personas que han asistido por mucho tiempo y se han hecho miembros, como ha habido casos de personas que llegan, les interesa la iglesia, pero luego no adhieren a la doctrina y se van, como otras que no adhieren pero se quedan. Perfecto. Entonces hay distintos tipos de personas, ¿verdad? De todo tipo de personas que llegan a la congregación y bien, pues no hay ningún problema. Si es que se van esas personas, nunca uno le dice tampoco que no son hermanos ni nada de eso. Claro. Simplemente no adhieren a lo que creemos como iglesia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Waldron con respecto a...? Porque la confesión de fe es como una revistita, pues cortita. No sé, a lo mejor en sitios como Chapel Library la persona puede descargar la confesión y tenerla ahí de forma gratuita. Pero ¿qué es lo que busca hacer Waldron con una exposición de los puntos de la confesión? Él busca explicar, bueno, lo primero que él busca como insertar la confesión en un contexto, en el contexto cierto de la época de la Reforma, y eso está muy, muy bien ilustrado, yo encuentro, en el apéndice A que te decía al principio, que creo que es un apéndice muy bueno, donde él intenta mostrar que la confesión, en primer lugar, lo que buscó fue declarar las mismas cosas que hermanos habían declarado, y esta confesión se basó, o las fuentes de esta confesión se basó en cuatro cosas. Se basó en la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana. Se basó en la confesión de Saboya, que es la confesión congregacional, donde participó John Owen. Se basó
en la confesión bautista de 1644, que es la primera confesión antes que esta, y se basó en lo escrito de un hermano llamado Collins. Entonces, de ahí sacó fuentes para poder armar esta confesión, y lo que ellos declaraban al principio es que lo que ellos buscaban es primero buscar la unidad y mostrar que ellos no creen cosas diferentes respecto a Cristo, respecto a la Trinidad, respecto a la Iglesia, respecto a la providencia. Todas esas cosas son cosas que tenían en común y que compartían sin ningún problema con ellos, y que incluso usaron la misma forma de las otras confesiones. Ahora, cuando pasa eso, a veces pasa que hay hermanos que dicen, en tono de burlas como otros no, de que la confesión 1689 es una copia de otras confesiones. Y eso tiene problemas porque en la antigüedad o en este contexto de la Reforma no había ningún problema en eso. O sea, era bueno copiar en el sentido de copiar lo bueno, copiar las declaraciones de Nicea, copiar las declaraciones de Calcedonia, que son declaraciones ortodoxas respecto a Cristo, respecto a la Trinidad, y todas las confesiones lo hicieron. Entonces, históricamente no hay ningún problema con hacer eso, siempre que se copie, digamos, en el buen sentido, o se imite las buenas declaraciones que se han hecho respecto a la doctrina cristiana. Entonces eso es bueno. Lo que quiere distinguir los bautistas en ese aspecto es esa unidad que tenían. Waldron también dice que en verdad esta confesión se basó mayormente que en Westminster en la confesión de Saboya. Siguió como la estructura más de ahí que la de Westminster, y las cosas que no estaban de acuerdo con ninguna de las dos confesiones, la congregacional o la presbiteriana, simplemente la editaron. Y ahí es donde estuvo la mano de los autores de la confesión, de los hermanos. Pero es algo que quiso hacer él, mostrar primero la unidad que había entre la iglesia, o esto es lo que se le llamó la catolicidad de la iglesia, y luego quiso mostrar las diferencias, las cosas en las cuales no estaban de acuerdo, o las cosas en las cuales ellos diferían como hermanos. Y así fue desarrollando todo este punto. Creo que un punto bien interesante, que siempre es bueno como verlo, es que ellos a veces cambiaron el lenguaje en algunas cosas, como por ejemplo en el punto de la Trinidad. Ellos usaron en el punto, te lo voy a leer, el punto 2 de Dios y la Santa Trinidad, en la sección 3, ellos usan la palabra subsistencia. Dice, en este ser divino infinito hay 3 subsistencias, hablando de la Trinidad, y las otras confesiones usan personas. ¿Y por qué hicieron ese cambio? Porque ellos consideraban que era importante mantener el lenguaje trinitario que seguían las confesiones de Calcedonia, que usaban más este lenguaje de esencia, de subsistencia, y pensaron que era mucho más claro usar ese lenguaje. O por ejemplo, también en el capítulo 1 hay una parte donde ellos sacan una parte que Westminster seguía de la necesidad, o como de la inferencia de la escritura, y ellos la sacan para mostrar que tenía que estar explícitamente en la escritura. No sé si la han escuchado eso. Sí, que en una dice por necesaria inferencia. Claro. Eso, claro. Y claro, eso está en el punto 1.6. Punto 1, 6. Claro. Punto 1, sección 6, claro. La edita. Entonces, cosas así son ejemplos que uno puede ver que ellos quisieron igual, a la vez que siguieron la unidad, a la vez también hicieron sus propios pensamientos, pusieron sus propias conclusiones del estudio de las escrituras que ellos tenían, y que obviamente iban a llevar a conclusiones diferentes en algunas cosas. Daniel, ¿sí? Y Waldron hace, digamos, un énfasis o un resaltado de estos puntos que son diferentes a lo largo del comentario, como para decir, estas son las diferencias entre, no sé, presbiteriano y bautista, o entre congregacionalista y bautista. Sí, en ocasiones lo hace, pero tampoco es como tan así como profundo, podemos decir. Ya. Pero sí hace sus comentarios, hace sus
sus apreciaciones. Y bueno, y en el apéndice que les contaba, él afirma así como igual, hay una frase que es bien fuerte respecto a la discusión de que si los bautistas caben o no caben dentro de lo que se conoce como reformados. Él tiene una frase en el apéndice que les leo, también dice: es simplemente la ignorancia histórica o el prejuicio teológico lo que hace que algunos nieguen que los bautistas puedan ser reformados, tanto si esa objeción procede de los que están en denominaciones reformadas tradicionales o de los que están en círculos bautistas. No pueden soportar la luz del examen histórico. Entonces igual es como lo pone bien situado la confesión en el contexto, y dice que uno tiene que estudiar esta confesión en ese aspecto, entendiéndolo bien en su contexto histórico. Interesante. Genial. Ahora, si la persona, por ejemplo, no fuera bautista, pero le llama la atención este asunto de las confesiones, ¿tú le recomendarías que la persona igual pudiera adquirirla y ocuparla quizás para estudiar? Sí, claro, la recomendaría totalmente, porque creo que esta confesión, como la Saboya o la de Westminster, profundizan mucho más en la doctrina de lo que de forma cotidiana hoy en día se profundiza. O sea, yo recuerdo mi experiencia cuando empecé a estudiar la confesión y llegar al punto 3, por ejemplo, el decreto de Dios. ¿Cuándo he escuchado eso? El decreto de Dios, ¿qué es eso? ¿Cierto? Entonces es muy poco común escuchar eso. O, por ejemplo, el punto 5, cuando tú llegas y te encuentras con la providencia de Dios. ¿Quién usa ese lenguaje, la providencia? Bueno, la providencia piensa en la Comuna de Santiago. Pero es raro que hayan personas que profundicen en temas como la providencia de Dios. Eso me pasó mucho, y cuando he enseñado la confesión, hay personas que le pasa lo mismo. O sea, es como, esto como que ahora tiene más sentido. Claro. Es porque no se usa mucho en el lenguaje contemporáneo, teológico me refiero, poco este tema de este lenguaje. O si llegamos al punto 7, que lo hemos hablado en capítulos anteriores, pero el tema del pacto de Dios, la teología del pacto, desarrollada ahí en 3 puntos, pero muy profunda respecto a lo que los bautistas creyeron, y lo que se ha desarrollado dentro de la teología reformada. El tema del pacto es algo muy profundo igual y muy hermoso. Pues si seguimos, por ejemplo, en el capítulo 19, que es de la ley de Dios, respecto a las distinciones de la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial y todo el debate que influye eso, o sea, dentro del mundo teológico. La confesión tiene una posición, pero hay hermanos que tienen otra posición, y ver cuál es la posición reformada de aquella época y también de los bautistas de aquella época, creo que tampoco es algo que se esté discutiendo, que uno lo pueda fácilmente conversar con otro hermano, y por eso creo que es bien importante, porque en sustancia, digamos, la confesión es bien sólida, en teología es bien sólida, y le va a ayudar a la persona a profundizar o quizás escuchar cosas que no ha escuchado, cosas que no ha pensado. Otra de las cosas que la gente no piensa o no ha pensado mucho es el tema del culto, por ejemplo, que está en el punto 22 en este caso de la confesión, y que Waldron explica muy bien respecto a cómo debería hacerse un culto y por qué nos juntamos el día domingo, por ejemplo. Recuerdo que si yo leía la revista La Voz Bautista, ellos defendían el tema del día de reposo, algunas revistas, las primeras. Pero, por ejemplo, si uno piensa en la actualidad, ¿con qué personas vaya a hablar este tema del día de reposo? Muy poca gente igual piensa eso ahora. Es casi legalista pensar así. Exacto, claro, se piensa como legalista. Claro. Entonces, en cambio, la confesión es como... Dale, Macal. Entonces, es una persona que, independiente de si sea bautista, aunque la gran mayoría de los puntos va a encontrar concordancia, relación con su vida como creyente. A lo mejor van a haber algunas cosas que le van a hacer novedad,
como lo que decías tú, pero otros le van a ayudar a consolidar a lo mejor sus creencias y cómo darla a entender y cómo hacerla encajar dentro de la armonía de la escritura. Claro, exactamente. Incluso si tú no estás de acuerdo con la confesión, lo cual puede ser, y he conocido gente que no lo está, te va a hacer por lo menos pensar algunos problemas. Te va a hacer cuestionarte, te va a hacer reflexionar, te va a hacer analizar qué es lo que realmente tú crees sobre este punto. Entonces cualquier persona que ni siquiera sea bautista, sea de otra denominación, al estudiar lo que esta confesión dice, va a hacerle pensar, reflexionar respecto a la doctrina, lo cual va a ser bueno porque le va a ayudar a estudiar más, a buscar más la escritura respecto a qué dice la Biblia sobre esto, etc. Y así hay muchos otros puntos que te nombré solo algunos, pero hay otros puntos en los cuales también van a haber choques de algunos pensamientos de lo cómo pensar ellos en esa época así y si realmente es coherente con la escritura eso y cómo lo aplico en el día de hoy. Perfecto. No sé si tenías alguna otra consulta tú, Franco, o opinión. No. No. Estamos bien entonces. Por lo que vi, al final tiene una guía de estudio para trabajar con preguntas. Sí, tiene algunas preguntas al final de cada capítulo, como que va haciendo preguntas sobre algunas cosas. Y también tiene... O sea, el libro incluso se podría ocupar como para curso, para hacer un curso. Sí, pues sin duda se puede hacer curso. Estoy revisando ahora, no tiene las preguntas. Lo que tiene es un bosquejo al principio. No, al final, en la 597, ¿Ya? empiezan las preguntas para estudio y están por capítulo. Ya, ahí me había confundido. Después de los apéndices. Ya. Hay unas sistemáticas que vienen las preguntas directas al final de cada capítulo. Ya, bueno. Ahí claro. Debiste haberte confundido o acordado de alguna sistemática. Sí, no me acordé del... Lo que pasa es que Chapel Library tiene un documento en donde va haciendo preguntas. De aquí de la confesión igual. Pensé en ese. Pensé en ese. Pero también ahí hay una opción. Ahora con otra herramienta. Claro, si las personas quieren leer la confesión solita, pueden acceder en Chapel Library y pueden descargarla gratuitamente. Exactamente, y ahí mismo también hay un manual que les decía yo, donde va haciendo como preguntas también. Perfecto. Entonces, muy bueno. Y cada punto viene, por supuesto, con sus versículos bíblicos de apoyo. Sí, claro, cada punto va poniendo sus versículos. Bueno, Waldron va explicando esos versículos un poco, ampliando un poquito más. Esa es la idea de la exposición, así que ayuda harto esta exposición y este libro a entender bien el contexto de la confesión y también lo que quiere enseñar, y también con las preguntas cómo aplicarlo igual a la actualidad. Excelente. Muchas gracias, Daniel, por tu explicación, por tu exposición, y esperamos que sea de ayuda para muchos hermanos y que puedan difundir también este texto y que se puedan atrever también a trabajarlo, ¿por qué no? Y después pensar cuáles incluso pueden adoptar en sus congregaciones o adoptar la confesión completa si es que lo desean. Así es, ojalá, pues, hermano. Ya, pues, hermano, no sé, Franco, si quieres despedirte, decir algunas palabras. Animar a los que nos están escuchando a que sigan escuchándonos, a considerar estos temas, la importancia de redactar un documento o de suscribir un documento que ya esté disponible para, como decía Daniel, como menciona Waldron, evitar los problemas y ayudar a la congregación a afirmarse en sus convicciones. Así que animarle a considerar estas cosas, a reflexionarlas y también a seguirnos escuchando para poder compartir más libros, compartir más temas útiles para nuestra vida cristiana.
Despídese usted también, por hermano Daniel. Bien, animar a los hermanos a comprar este libro, a leerlo, a estudiarlo dentro de la iglesia, creo que va a ayudarles mucho, especialmente en la etapa de relativismo doctrinal que tenemos. Es muy bueno aclarar lo que uno cree respecto a ello. Y bueno, y terminar solo con una frase de Charles Spurgeon que tiene aquí el libro, donde él dice: el archienemigo de la verdad nos ha invitado a allanar nuestros muros y a eliminar nuestras ciudades amuralladas. Entonces, parte del enemigo, en verdad, no pensar las cosas importantes de las doctrinas. Excelente. Bien, amigos, muchas gracias por compartir con nosotros otro podcast. Esperamos que les sea de bendición y de utilidad, y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo. Recuerden mandar sus comentarios, sus opiniones, también sus críticas constructivas para que nos ayuden a hacer mejores podcasts, y también si tienen algún tema que les gustaría que tratásemos, también están abiertas nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo. Chao.